Creo que sí. Creo que así se escribe. Viene una ampolleta de vidrio. Hay 2 láminas. Lo voy a hacer un poco más grande. ¿Sí se escribe así interruptor? Ya se me olvida. Sí. ¿Cuál de los dos? Según yo es la primera. Primero. Hijo, qué feo. Qué feo es llegar a este punto, muchachos. La primera. La primera. Entonces, gracias. Es una ampolleta más o menos así, de vidrio, que al momento que le acercamos un campo magnético o le acercamos a un campo magnético, las láminas se unen. ¿De acuerdo? Okay. El ejemplo que viene en el libro de Boylestad, si ustedes buscan efecto Hall, se refiere, bueno, vienen 2 o 3 ejemplos, pero uno de ellos es de que se pone un imán en algún punto de un rayo de la llanta y en las tijeras o una parte fija se pone un interruptor de efecto Hall. Entonces, cada vez que se cumple una circunferencia, una vuelta de la llanta, el imán provoca que esas láminas se cierren y el circuito manda un pulso a un receptor, a otra parte de la conexión. Entonces, dependiendo del tiempo, del ritmo con el que se reciben los pulsos, lo detecta como ciclos por segundo. Y considerando la distancia y el diámetro de la llanta, eso lo traduce a lo que es metros por segundo. ¿Sí me doy a entender? Está del centro en el rayo, se coloca, pero lo que es la periferia de la llanta, pues a final de cuentas la circunferencia recorre una distancia. Entonces cada vez que pasa por el interruptor, manda el pulso y se considera una vuelta de la llanta. Y ahí se obtiene una relación que manda un velocímetro para lo que es la distancia sobre tiempo. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Un técnico que estaba en máquinas, herramientas, estaba en posgrado de máquinas, en lo que es maestría, doctorado, era un técnico de apoyo. Sabía muchas cosas y él me platicó que en su momento hizo una mesa para simular movimientos sísmicos y también lo que hizo, no sé si han visto en las tiendas esas donde venden artículos, adornos o cosas así de chinos, coreanos, etcétera. Hay unas figuritas como de ranas en ocasiones. O sea, está hecho de pasta, así le dicen al material. Y son adornos que se ponen en las mesas, en libreros, cosas así. Y ese en particular era una figura que tenía un columpio. Eso fue en el columpio, en la parte de abajo, pegarle un imán y sobre la parte fija
que quedaba precisamente debajo del columpio, le puso un reed switch. Y esto controlaba tanto una pequeña lámpara como un zumbador. Entonces él lo hizo como su pequeño alertamiento sísmico. Obviamente, pues cuando ya estaba temblando, ¿no? No era previo. Pero estamos hablando de hace 17 años, más o menos, que hizo esa práctica. ¿Cómo ven? Pues bastante interesante. Entonces, ahorita que me acordé del movimiento de los alambres cerca del campo magnético, pues como dijera Albert Einstein, es relativo, ¿no? Se mueve el conductor cerca del campo o se hace mover un campo alrededor de un conductor. Entonces, en este aspecto, también con el reed switch. Otro ejemplo que viene del interruptor de efecto Hall, que se escribe Hall, varios de nosotros ya los conocen. Cuando se abre una ventana o cuando se abre una puerta que tiene este interruptor, se activa una alarma. ¿Sí lo ubican? Que en el marco de la puerta tiene normalmente una pieza de PVC blanca con unos alambres, y en la ventana o en la puerta tiene otra pequeña pieza blanca. Normalmente son blancas o grises. Entonces, al momento que se separan, que se abre la puerta, se abre la ventana, hay un espacio y deja de recibir la señal del interruptor y ya marca lo que es el accionamiento de que está abierta la puerta, está abierta la ventana. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí, jóvenes? Así con mis palabras no lo ubican. No, pues, bueno, al menos yo no. Te digo, no estoy seguro si tengo, como estoy en la portátil, perdón, disculpen el ruido. A ver si encuentro rápido ahí voy, ¿eh? Ujú. También se pueden utilizar así como en la bicicleta para máquinas rotatorias, equipos rotatorios. Entonces, como estoy haciendo mucho ruido.
El de las puertas y ventanas es este. Ahora sí ya los ubican. Aquí está el interruptor y aquí está el imán. Entonces, cuando se abre la ventana, se abre la puerta, se incrementa la distancia entre estos, libera el circuito y ya con eso se recibe de que bueno, se activa la alarma. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Sí, profe. Sí, Ujú. Ok. Hay unos que yo lo había visto inicialmente en bicicleta, pero ya veo que hay muchos para carro, para motocicleta. Se llama de la señal. Creo que algunos de ustedes manejaban motocicleta, ¿no? Según yo recuerdo que en mis dos grupos de ahorita hay alumnos que manejan motocicleta. ¿Me equivoco con el de ustedes? Yo no. Tú no manejas motocicleta. Yo nada más manejo Dodge, patitas. De allá en Ocho fuera, ¿no? patitas. Sí. No, no voy a ser como los chemos que dicen, manejas un señor que se queda sin trabajo por andar bebiendo y tener vicios. Y lo es una entrevista de trabajo, le dicen, ¿manejas motos, carros? Sí, camionetas, sí. Moto, le hace, uy, es cuando mejor manejo, cuando ando bien moto. Pero bueno, entonces, no es lo mismo que en los muchos años en los vehículos, en la llanta, en el eje se utilizaba un chicote, inclusive cuando se desarma el tablero, se ve que hay un chicote que va girando. Igual como en las primeras bicicletas que usaron velocímetro, se ponía sobre la goma, sobre el neumático, un pequeño como motorcito, un dínamo, y va un chicote girando. Pero con este sensor, pues ya son por medio de pulsos, es más práctico. Y pues la misma batería alimenta el sistema. Bueno, entonces, insisto, pues es relativo, ¿no? Si la puerta se mueve, bueno, en este caso la puerta y la ventana se tienen que mover, pero es relativo si lo que se mueve es el imán o se mueve el interruptor. ¿Sale? Pero vamos a ver. Esto, ¿no? De polifásicos, ¿en qué nos quedamos en polifásicos, muchachos? ¿De acuerdo? más o menos, bueno, estábamos viendo lo de las fases que tenían los polifásicos.
Ok, los grados que se manejan en en las líneas. ok, sale pues. Sí, ya, gracias. Ya nada más, ahorita que iba por cerrar la página, fabrica tu propio velocímetro. Y es con Arduino, ¿no? Bueno, aquí no distingo bien si es Arduino por el color, sí. Pero aquí sí hay Arduino. ¿Sale? Bueno, entonces habíamos quedado que no es práctico fabricar una máquina generadora de una fase, o sea que nada más nos dé una fase en línea y neutro, o una máquina rotatoria generador que nos proporcione dos fases, sino que propiamente viene de lo que es un equipo trifásico y de ahí se obtiene nada más o dos líneas o una línea. ¿Sí? Es como un pequeño resumen de lo que estábamos viendo y ahorita que nos recordó su compañero. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces recordarán que tenemos ahí 360 grados eléctricos entre 3 y nos va a dar el equivalente a 120 grados eléctricos. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Quién recuerda lo que puse de lo que es secuencia positiva y secuencia negativa? ¿Quién lo recuerda, por favor? Era de que tenía que ver con el sentido que le dábamos. Es que les puso letras y nos dio unas secuencias, pero la verdad es que Sí, no recuerdo muy bien. ese sí tiene que ver con eso. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien ha hecho prácticas del sentido de giro de un motor sencillo, monofásico, ya sea de alterna o de corriente directa o continua? ¿No? Sí, A maestro. ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos preguntó que si habíamos hecho práctica Ajá. de motores sencillos, ya sea en alterna o continua. Y sí, creo que sí, me parece. La vocacional. Ok. Sale, pues igual que tu compañero, y es ahí, ¿no? Sí, Ok. Bueno, a lo mejor de estas personas recordarán que les hayan dicho que un motor monofásico de corriente alterna, aunque cambiemos la polaridad, gira en el mismo sentido, en alterna. en alterna. Ujú. O sea, en una máquina eléctrica rotatoria de corriente alterna, que nada más tiene neutro, indistintamente de donde conectemos las terminales y en la línea o fase o en el neutro, va a girar en el mismo sentido. Pero eso se debe a la construcción de cómo están distribuidos los devanados. ¿Ok? Pero en corriente alterna, a partir de dos fases, sí podemos cambiar el sentido de giro. ¿Sí recuerdan eso? Los que llevaron esa materia o esas prácticas.
Sí, porque lo recuerdo que el trifásico sí se podía cambiar el sentido de que invirtiendo las bases 1 y 3. Pero sí, del otro no me acuerdo mucho. Ok, Medina, en un trifásico con que cambiemos dos fases, puede ser la 1 y la 3, la 1 y la 2 y la 3, con que cambiemos dos fases, es suficiente para que cambie el sentido de giro. Ok, o sea, la idea es la siguiente, 2 puntos. Acuérdense que, por ejemplo, secuencia positiva, quedamos que era ABC, o podíamos continuar como CAB. Ahorita lo estoy escribiendo de forma diferente a lo que vimos para aprovechar las letras. ¿De acuerdo? O sea, Sí, profe. era ABC o CBA. Bueno, es que aquí. Mm, No me gustó esta distribución. ABC, CAB. O sea, ya sea para abajo o para la derecha, cualquiera de estas distribuciones es secuencia positiva. ¿Estamos? Y la secuencia negativa es ACB. Así, en cualquiera de esas combinaciones. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestra secuencia positiva y considerando que, por ejemplo, la A empieza en 0, va a estar aquí. La B empieza a 120 grados después, aquí sería 90 aproximadamente por acá. La C empieza a 120 grados después de esta, que sería por aquí, ¿no? Ahorita nada más estoy poniendo las secuencias o la parte de valores positivos. Pero en el entendido que negativo, pues quedaría para acá. Normalmente me falla en el aspecto de que debo de considerar los 180 grados. ¿Ok? Pero la idea es de que las negativas vienen por acá abajo. ¿Sí, jóvenes? Sí. A ver, este sería aquí 90, 120. Ese sería... ¿Dónde acabaría el rojo? Los estoy tratando de saber así más o menos de memoria, pero no lo percibo bien. A ver. A ver. Ahí se notan más marcados los cuadros. Sí. Ok, vamos a suponer si aquí, a propósito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serían 1, 2, 3, 4. Por aquí sería el máximo. 5, 6, 7, 8. Por acá. Por aquí quedaría la parte negativa. El azul, suponiendo que estoy ocupando 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que ya no me quedó. 1, 2, 3, 4 sería el máximo. 1, 2, 3, 4 estaría cortando aquí. 1, 2, 3, 4 estaría cortando por acá. Y 1, 2, 3, 4 estaría cortando por acá, ¿no? Algo así. Sí, sí me estoy dando a entender. Ahorita nada más es demostrativo, pero
A ver si alcanzo a lograr que quede. ¿Sale? Y aquí empezaría otra vez el positivo del rojo. Y así, sucesivamente. ¿Ok? Entonces quedamos en que de aquí a acá son 120 grados. ¿Sale? Ahora, esto nos está diciendo que, o dando la idea, de que la bobina que continúa va a tener un desfasamiento en cuanto empieza a subir el nivel de tensión. Recuerden que los 127 volts, como aquí como lo estamos viendo, para nosotros cuando conectamos un voltmetro a unas terminales, a un toma corriente, pues inmediatamente nos marca 127 volts. ¿Sí me doy a entender? Sí, profe. Ok, pero es un promedio de la señal que está recibiendo 60, sí, 120 veces en segundo. Recuerden que la frecuencia es 60 ciclos por segundo, pero se refiere a de aquí hasta acá. O sea, positivo, negativo. Este nos va a dar 60 veces sobre un segundo. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profe. Sale. Entonces, obviamente no lo vamos a alcanzar a percibir y estaría oscilando mucho el valor del multímetro si estuviera tratando de medir instantáneamente en cada fracción de segundo. Por lo tanto, nos dice, bueno, pues en promedio tienes un valor de 127, pero estamos observando que pasa desde 0 hasta 200, hasta 150, 170 y otra vez a 0 y luego negativo. Recuerden que el valor eficaz no es el mismo que el valor máximo, que el valor pico. ¿Sí? Aquí está el valor pico y aquí abajo está el valor eficaz. No se les olvide, ¿sale? Entonces, insisto, no siempre es una señal constante, sino que va a estar oscilando. Entonces, la segunda bobina va a tener otro valor diferente. Así como tracé los positivos para acá, también los puedo trazar hacia adelante, digo los negativos. Entonces, la bobina tiene un polo diferente y tiene una intensidad de energía diferente. A eso me refiero. ¿Ok? O está costando trabajo que se los transmita, muchachos. Sí se está entendiendo, profe. Ok, gracias. Miren, en cierta forma, en otras palabras, este conductor o una barra, si fuera de inducción, va a tener una intensidad de campo magnético de esta, pero esta va a disminuir la intensidad de este y va a empezar a aumentar la de acá. Disminuye más el del norte y aumenta más el del sur. Dependiendo de la posición, va a ser la cantidad de flujo y sentido que tenga, por un lado. Pero por otro lado, si estos fueran conductores, la forma en el tiempo que nos va a dar la tensión, o más bien, si aquí tenemos unas bobinas que van a estar cambiando en el tiempo su señal,
no va a ser la 127 constante, sino va a estar oscilando entre 0 a 127, otra vez a 0, menos 127 y así. ¿Sale? Entonces va a estar variando la intensidad del flujo magnético. Y van a interactuar dos campos, el de la fase 1, fase 2, o fase 2 con fase 3 con fase 1, o ABC, dependiendo. Entonces, eso va a provocar que el polo norte, disculpen, y el sur del motor tengan diferentes intensidades de campo magnético en cada fracción de segundo. Y eso va a provocar que la atracción y repulsión de campos permita el movimiento. Ahora sí ya, más o menos. Sí, profe. Ok. Entonces, no es lo mismo que los campos vayan en una secuencia a que vayan en secuencia opuesta. Porque para el otro, en lo que está la fase A, vamos a suponer que empieza aquí. 1, 2, 3, 4, sería por acá. 1, 2, 3, 4 por acá. 1, 2, 3, 4 por acá. 1, 2, 3, 4 por acá. Algo así. Se les puede quedar mejor. Y en vez de que sea el azul, ahora sería la verde. ¿De acuerdo? Entonces, las bobinas no van a cambiar, no vamos a desarmar el motor y cambiar de posición las bobinas. Lo que está cambiando es la forma en que están energizadas. Por eso, al intercambiar dos, por ejemplo, si yo intercambio la B y la C, sería ACB, que sería ACB, que es secuencia negativa. ¿Sí, Medina? Sí, sí fue Medina el que mencionó de que cambiaba la 1 y la 3. Pues yo no. Edgar Medina, ¿no? No, yo no fui. Caray. A ver, ¿quién es el que tenía sonido ambiental de la calle? ¿Medina Pérez? ¿O Mendoza García? Ya no me acuerdo bien. ¿Acaso eras tú Mendoza García? No, profe, yo no. Ahora me pagué mucho. Pues alguien, bueno, sí recuerden que alguien habló y se oía sonido como si estuviera en la calle. Quien ande en la calle, cuiden muchachos que no vayan a tener un mal rato, quieran quitar dinero o el teléfono, que ya ven que ahorita se va a incrementar, muchas personas quieren llevar algo a su casa, requieren dinero y por otro, pues los que ya por gusto lo hacen y saben que en estas fechas anda uno a veces con algo de dinero, estrenando equipos o algo así, entonces procuren no exponerse, por favor, ¿sale? Entonces, a ver, de nada. Entonces, a ver, voy a repetir un poquito, ya sin tanto gráfico, sino nada más con los ciclos. Digo, con las secuencias. Si yo tengo ABC, invierto el A y el C, entonces sería primero C, BA, que sería esta parte de aquí, invirtiendo la primera y la tercera. ¿Sí? O sea, A y C las invierto del
del original, A y C, y me quedaría esta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si yo invierto la B y la C, me quedaría esta. B y C. Sería A, C, B, que es esta de aquí, A, C, B. Si yo invierto, a ver, otra vez. Invierto B y C, me quedaría esta. Si yo invierto A y C, me quedaría esta. Si yo invierto A y B, me quedaría esta. A y B. Entonces, no es exclusivo de que solamente sea la fase 1 con la 3. Puede ser la 1 con la 2 o puede ser la 2 con la 3 y nos quedaría secuencia negativa. ¿Sale? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Algún comentario? No, profe. Entonces, en forma general se dice, al invertir dos de las tres fases, cualquiera de ellas, se va a invertir el sentido de giro de un motor trifásico. ¿Ok? Sí. Sale pues. Y esto nos va a llevar a algo que vimos al principio del curso. Si es secuencia positiva, queda el diagrama. Esta sería la tensión A o línea 1, como lo quieran ver. 120 grados después nos va a quedar la tensión B o tensión de línea 2. 120 grados después nos va a quedar la tensión C o tensión de línea 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, ¿alguien recuerda lo que les comenté de diferencia entre tensión A, tensión B, tensión C, a lo que sería tensión AB? O sea, de un subíndice a doble subíndice. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia matemática de esas dos nomenclaturas? Son las tensiones de las bobinas. Más o menos, pero a ver, no es precisamente la idea que les quiero hacer resaltar. Mm, En multisim, ¿qué diferencia hay de poner o cómo obtenemos la tensión A, la B y la C? ¿Y cómo obtenemos la tensión AB, la BC o la CA en multisim?
¿Qué pasó, muchachos, no? Ya vamos a empezar con la falta de participación, jóvenes. No, profe. Entonces, un poquito más detallado, y a ver si con este diagrama ya me pueden ir explicando más. Se conecta el multímetro en el punto B. ¿A qué te refieres propiamente? O sea, en forma técnica, ¿a qué te refieres? Que conectamos del multímetro en la punta B. Ok, a ver, espera. Se conecta el multímetro del punto A al punto B. Sentí que había, o sea, lo había interpretado yo como un error de que había repetido. Del punto A al... O sea, ¿qué conectas en el A y qué conectas en el B? A ver, ayúdenle a su compañero. ¿No? A ver, Nájera o Gil, hagan notar su presencia a los compañeros. Prefiero a que me digan, aquí estamos, prof. Ok. Una terminal del multímetro al nodo A y la otra terminal al... ¿Cuál de las dos quieres conectar al A y cuál de la otra? ¿O cuál sería la otra que vas a conectar al nodo B? ¿Cuál terminal al A y cuál terminal al B? El A sería el terminal positivo, ¿no? A ver, vamos a conectar el positivo al A, por lo tanto, el negativo al B, a lo que estoy entendiendo. O porque pudimos haber conectado el negativo al A y el positivo al B. Y estoy cumpliendo con lo que menciona su compañero. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué diferencia en matemáticas va a haber
con la que ponga la terminal positiva en A, la negativa en B, a la otra opción. Técnicamente va a ser el que en el primer caso, que A es positivo y B es negativo, la tensión la va a dar como positiva y en el caso contrario la va a dar la tensión negativa. Ok, a ver, tengo dos opciones. En el de arriba, negativo en A, positivo en B, ¿cuál de estas dos pongo? Pues sería positivo en A y negativo en B. Sí, pero ¿cuál pongo? ¿Tensión AB o tensión BA? Sería tensión AB. O sea, pongo tensión AB y por lo tanto la de abajo sería tensión BA. Así te entiendo. No, sería al revés. Al Sí, revés. sería al revés. La de abajo sería B y la de arriba sería BA. Ah, ya la iba a poner al revés. Ya la iba a poner así. Ahora no lo puedo arrastrar. ¿Así? Sí, profe. ¿Y los demás están de acuerdo? Sí, profe. Pues sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y por qué sería así? ¿Qué es lo que significa en forma matemática? Son ingenieros. Tienen que dar una justificación científica o técnica de por qué. Pues es la diferencia de potencial de un punto a otro o viceversa, pero no son lo mismo en cuanto a sentido, porque no es lo mismo ir, por ejemplo, de la ESIME al centro de la Ciudad de México que del centro de la Ciudad de México a la ESIME. No sé si me doy a entender. Entonces estamos considerando que la magnitud es la misma. Sí, la magnitud es la misma, pero el sentido es contrario. Magnitud y dirección es la misma. Sentidos son opuestos. Sí, Ok. Entonces, ¿qué nos indica arriba? Primero la B y después la A. ¿Cuál debe de ir en ese orden o por qué se deben de poner en ese orden? ¿El primero es el de mayor o el de menor potencial? el primero es el de mayor. Ok. Entonces, ¿esa es una regla? Nos dice que el de mayor potencial es A, el de mayor potencial es B, el de mayor potencial es C, en estas que estoy señalando, porque es el primero. Sí, profe. Y el de menor potencial sería B, C o A. Entonces, en el multímetro, si fuera uno digital, vamos a suponer, muchos lo tienen así esta distribución. Tienen este. Entonces, el negro o el rojo sería el de mayor potencial. El rojo es el de mayor potencial. Ok. Y
al negro, en vez de decirle menor potencial, normalmente como lo conocemos, aparte de la palabra común. Negativo o tierra. No propiamente, porque si yo lo pongo aquí, estaría mandando esta conexión a tierra. No es lo mismo este punto que el de acá abajo. Por eso te digo, aparte, normalmente le decimos tierra, ¿no? Pero recuerda que puede estar en un diagrama en cualquier otra parte. Simplemente por facilidad lo ponemos abajo. ¿Ok? Sí, profe. Pero si no estuviera conectado a tierra, posiblemente a masa solamente, o no estuviera ni conectado ni a masa ni a tierra, normalmente de qué otra palabra le conocemos a ese nodo, a cualquier nodo. Por ejemplo, si yo pongo Al nodo que está en la parte de abajo. cualquiera, O mira, por ejemplo, tensión A es que yo ponga aquí el positivo y acá el negativo, ¿no? De mi voltmetro. ¿Estás de acuerdo? sí, profe. Y esa sería la tensión A, ¿no? O sea, que yo agarro esta terminal negra y la pongo aquí, agarro la terminal roja y la pongo acá arriba. Eso sería mi tensión A, ¿ok? Sí, profe. Si yo quisiera la B, pues pongo el positivo en B y el negro en el de acá, en el común o de tierra. Pero ¿qué otro nombre recibe ese común? Ya se les olvidó. El nodo B0. Un poquito más fuerte, Galindo. Bueno, ¿ya lo vieron ahí con Galindo? Ok. ¿Ya lo vieron ahí con Galindo? Sí, ya. El nodo de referencia. Nodo de referencia. Entonces, el positivo lo pongo, si quiero tensión a B, el positivo lo pongo en A y el B es mi nodo de Referencia positivo en B y el C es el, de referencia. ok. Si está solamente un subíndice A, B, C, significa que estoy poniendo el positivo en A, el B, el C. Y el color negro lo estoy poniendo en el nodo de la misma palabra que me están diciendo. Referencia. Referencia. ¿Y cuál es el nodo de referencia? Ahí está en el diagrama. Tierra. Ujú. Y para efectos prácticos, si es el de referencia, ¿cuánta tensión tiene? 0 volts. Entonces sería 0, 0, 0. Por eso no lo ponemos. ¿Estamos? Sí. 0, 0, 0. Otra forma de ponerlo sería que tensión A 0 es igual a tensión A neutro, porque el neutro es el de referencia. Pero cualquiera de los dos se escribe solamente como esto. ¿Ok? ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces, y recuerden que esto se los dije desde el principio y que se los iba a demostrar. Cuando ponemos dos subíndices significa que estamos colocando o estamos viendo la diferencia de potencial entre dos nodos principales. Y cuando ponemos un solo subíndice, significa que estamos utilizando un nodo principal y el otro de
referencia. ¿Ok? Sí, profe. Ahora, si es entre dos nodos principales, la versión matemática, ¿cuál es? La operación matemática, ¿cuál es para cuando está entre dos nodos de referencia? Digo, está entre dos nodos principales, yo solito me ando regando. Te las acabo de decir. Te- Si estás contestando, me estás preguntando, Galindo, ¿quién te entiende? A ver, hace unos minutos me dijeron, no es lo mismo ir de Zacatenco a la ciudad o del Zacatenco. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Ok, entonces no es lo mismo ir del punto A que del punto B al punto A. ¿Cómo obtenemos esa distancia? Eso que nos dijeron de Zacatenco al centro, del centro a Zacatenco, uno de los dos lo tomamos 0 y la distancia que se recorre pues, es la magnitud. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Pero si estamos hablando, por ejemplo, que vamos en la carretera, ¿cuál les gusta? Por ejemplo, en la México-Puebla, en el kilómetro 47 de México a Puebla, está el servicio médico. Hay una caseta de servicio médico de Capuje. Caminos y Puentes Federales. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. En la caseta 7, que le dicen San Marcos, que está cerca de Chalco, está otra caseta de servicio médico, etcétera. De hecho, este es de kilómetro 47 en los códigos, en las claves de Capuje, o como referencia en Capuje se le conoce como Sierra Metro 47. Servicio médico del kilómetro 47 en ese tramo, en la México-Puebla, ¿no? Bueno, esto lo sé porque yo estuve algunos años cubriendo como socorrista ahí, pero bueno. La caseta 7 está en Chalco. Vamos a suponer que está en el kilómetro 25. Entonces ninguno de los dos es el 0. ¿Cuánta distancia voy a recorrer de la caseta 7 al servicio médico? ¿O cuánta distancia voy a recorrer del servicio médico hacia Chalco? ¿Cómo lo hago? Se resta el número de kilómetros que son. Ok, entonces, en este caso ninguno empieza en 0, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces es algo equivalente a lo que está pasando acá arriba. Ninguno de los dos va a ser 0. Entonces tendría que poner, por ejemplo, 47 menos 25 o 25 menos 47. ¿Sí me doy a entender, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ah, caray. No sé si se escucha el sonido de fondo. Sí, profe, sí se escucha. Eso es trampa. Ok. Entonces, tensión A, tensión B, tensión C. ¿Ya puedo borrar lo que está aquí abajo?
Sí, profe. Sí, así es. Escucharon los tamales, hombre. Ok. Entonces, tensión A, tensión B, tensión C es considerando que el centro es el nodo de referencia, que ya dijimos que también se le conoce como en un sistema polifásico. ¿Sale? Entonces sería tensión A, 0, tensión A, N o simplemente tensión A, tensión B, tensión C, teniendo como referencia el neutro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Pero si yo quiero conectar entre dos extremos de las tensiones, sería AB o BA, sería ABC o CB, sería CA o AC. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, en este caso, si yo estoy utilizando esta nomenclatura de aquí, entiendo que mi par de bobinas de cada fase, porque normalmente así están diseñados son 2 juegos de bobina por cada fase, sería A, esta sería B, esta sería C. Estoy conectando de aquí a acá, sería mi tensión A. De aquí a acá sería mi tensión B. Pero si yo conecto de aquí a acá, va a ser la tensión AB o la tensión BA, dependiendo dónde pongo mi conector positivo y dónde pongo mi conector o mi terminal positiva y mi terminal negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. A este tipo de conexión de bobinas se le conoce como conexión Y, conexión estrella. Si mis pares de bobinas los conecto así, vamos a suponer que este es A, este es B, este es C, solamente estoy teniendo, bueno, acá, que es el que estoy usando. Voy a tener mi tensión AB o mi tensión BA. O sea, similar a las que están aquí entre A y B, entre A y B. A este tipo de conexión se le conoce como delta. ¿Sí? Estrella, delta. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el delta no hay cero, no hay neutro. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, ya sea un generador o un transformador, voy a tener estas dos conexiones, cualquiera de las dos. Entonces, de aquí, ¿cómo obtengo mi tensión si yo quiero tensión AB? ¿Qué es lo que requiero? Mi parte negativa de la bobina B o de la tensión B. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces lo que voy a hacer es B, pero no me sirve el positivo. Por lo tanto, tengo que hacer una proyección en sentido opuesto con la misma magnitud para que corresponda a menos tensión B. Trazo mi paralelogramo, esto ya más o menos lo habíamos visto, y mi resultante va a ser tensión AB. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Para la tensión BC, trazo el negativo de B, digo de C, y voy a obtener mi tensión BC. Para la tensión CA, requiere el negativo de A, y voy a obtener
mi tensión CA. ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Esto ya más o menos lo habíamos visto. Entonces, yo sé que mi tensión A son 127 volts. Estos van a tener una magnitud de 127 volts y estos van a tener una magnitud de 220 volts. ¿Qué se obtiene de esto? 127, 220. 127, 220, 127, 220. Pero yo aquí estoy observando que mi tensión A es a 0 grados, mi tensión B es a menos 120 grados o 240 y tensión C es a menos 240 o 120 grados. ¿Ok? Tensión AB está a 30 grados, tensión BC está a menos 90 grados, 90, no, 96. Y tensión CA está a 150 grados positivos. Vamos a ponerle positivos. ¿Sí? Ya sea positivos o su equivalente en negativos. ¿Ok? ¿Sí, jóvenes? Ok, sí. Ok, les pido que para el lunes busquen cómo se obtiene, ya lo habíamos visto, pero cómo se obtiene de 127 a 220 la relación. Y este es para secuencia positiva y hagan su diagrama para secuencia negativa. ¿Estamos? Entonces es como pasarlos de 127 a 220. O sea, ¿por qué son los dos valores que manejamos? ¿Cómo se obtienen? Y el diagrama para secuencia negativa. Sí, esto es de un motor trifásico, ¿verdad? Un generador o Ah, un sistema trifásico propiamente sistema de trifásico. generación. Ok, sí, gracias. Vale, les encargo, muchachos. Vamos a dejar la clase de hoy en este punto. Ok, profe. Vale, Sale, profe. Dale, Hasta profe, luego. cuídese. gracias igual. Gracias, profe. Hasta luego. Nada, hasta luego.